Y ahora os vamos a plantear un tema completamente diferente a la música. Después de disfrutar de este grupo de Sacristía, vamos a hablar de humedades. Y es que Málaga es una de las ciudades, por eso de la proximidad al mar, pues es una de las ciudades donde más problemas de humedades hay en los domicilios particulares y también en las empresas, ¿eh? Por eso que por esta época, pues seguramente a muchos de vosotros os ha sorprendido a lo mejor en una habitación de vuestra casa o a lo mejor en el portal de vuestro edificio una mancha oscura. Bueno, pues hay distintos tipos de humedades, ¿eh? Y hay soluciones para ello. Vamos a hablar con todos unos expertos en esta materia, pero para ello vamos a saludar primero a nuestra compañera Desi González. Desi, cuéntanos, no sé si tú tienes problemas de humedades en casa. Bueno, alguna que otra, compañero, me ha salido, alguna que Es otra. inevitable en esta época. Pues como bien has dicho tú, es inevitable, efectivamente. Como bien has dicho tú, Málaga es una ciudad húmeda, que todo el mundo sabe que cuando aquí en Málaga hace humedad, pues por mucho que te abrigues, el frío no se te quita, pero el problema viene cuando la humedad te sale en casa. Y para eso está aquí José Calderón, que su empresa pues se encarga precisamente de ayudarnos a arreglar esas humedades que, como bien decías tú, Diego, hay varios tipos de ellas, ¿no, José? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros en nuestra empresa de Humedades Málaga o Todo Humedad, que es la misma, nos dedicamos a hacer las reparaciones en viviendas del tipo de humedad que el seguro no cubre normalmente. Es decir, las compañías de seguro lo que hacen es cuando hay un tubo que se rompe, un bajante o algo así, pues bueno, ellos sí cubren este tipo de patología. Nosotros las patologías que cubrimos son capilaridad, filtraciones y condensación. Las filtraciones suelen ser este tipo de humedad que te entra por la terraza o en un sótano que está enterrado también nos entra lateralmente. La capilaridad es un tipo de humedad que va ascendiendo desde el suelo, es muy difícil de quitar, no se quita solo con pintura, que la gente normalmente intenta quitarlo con pintura. Entonces este tipo de humedad asciende por los capilares de los ladrillos y bueno, se producen los desconchones estos típicos, ¿no? Y la otra humedad que yo creo, consideramos que es la más perjudicial, porque de hecho provoca rinitis, provoca enfermedades respiratorias, es la condensación, que esta la tenemos en todos los solemos tener este tipo de humedad en casa, aunque no llueva, porque aquí ahora últimamente llueve poco, pero esa humedad sí la tenemos. Piensa que una familia media de 4 personas genera en torno a 4,2 litros de condensación en casa. Entonces, este tipo de humedad va buscando las partes más frías de la vivienda, se pega y se producen unos puntitos negros que son hongos, y esto es lo que produce la rinitis, enfermedades respiratorias, en fin, y suelen ser unas patologías también complicadas de tratar, y bueno, nosotros nos dedicamos exclusivamente a esto, a este tipo de humedades, ¿no? Oye, ¿y de qué forma, por ejemplo, vamos a hablar, porque antes de entrar me decía José, dice, si te tengo que hablar extensamente de los tipos de humedades que hay, no vamos a terminar. No, Entonces, por ejemplo, esta última, que yo creo que es para mí, por el tema de sí. enfermedad, de salud, es la más importante. ¿Hay alguna forma de prevenirla? ¿De qué forma se Sí, trata? bueno, el tratamiento suele ser peculiares porque cada vivienda tiene una fisionomía diferente, tenemos que tener en cuenta las dimensiones, son diferentes factores, hay que tener un cierto conocimiento en estructura, en edificación, en fin, no es fácil de quitar, es una humedad muy complicada. Nosotros tenemos que hacemos un estudio previo, para eso se dirige el técnico nuestro, hace un estudio, ve qué es define la patología, el problema que es, y en este caso, bueno, pues nuestros tratamientos consisten en intentar formar unas corrientes de aire dentro de la vivienda con maquinaria, con en fin, una serie de rejillas, porque al final este tipo de humedad lo que hace es eh, se concentra en puntos concretos y nosotros hay muchas familias que quieren o personas dicen, bueno, pintamos un poco la humedad y se quita. No, este tipo de humedad no la puedes pintar, es imposible, porque pintas la pared y a los 4 o 5 días o 10 días te vuelve a salir otra vez. Y han salido algunas pinturas antihumedad, no, el falso gurú de la pintura antihumedad no existe. Pintas la pared y después te ha quitado de la pared la humedad, te va a salir la ropa no la puedes pintar, ¿no? Entonces, se trata hay algunos consejos que se pueden dar en este tipo de casos. Por ejemplo, cuando nos estamos duchando es importante que tengamos el extractor puesto. Si no tenemos extractor tendríamos que poner uno. Si una vez que nos hemos duchado es importantísimo que ese vapor de agua, que es el que genera este tipo de patología, ese vapor de agua no entre en la vivienda. Entonces tenemos que abrir la ventana,
poner extractor, en fin, hacer lo imposible para que ese tipo de humedad no entre en casa, ¿no? Oye, ¿hay algún prototipo, o por ejemplo, dónde se dan más las humedades? Por ejemplo, en una casa, en una vivienda me refiero unifamiliar o en un piso, apartamento, o eso da igual. En concreto, este tipo de humedad que estamos hablando, el 80% se da en viviendas pequeñitas, con muchos habitantes. Piensa que la condensación al final es vapor de agua que producimos nosotros, como te decía antes. Una familia media puede producir 4,2 litros de vapor de agua. Cuando cocinamos se produce vapor de agua, cuando nos duchamos. Entonces, cuando el habitáculo es pequeño y hay muchas personas residiendo, se concentra más vapor de agua, no sale al exterior y eso provoca este tipo de patología. En las casas más grandes suele haber menos, pero aunque también hay, no hay un patrón definido, ¿verdad? El hecho de que salga humedad en una vivienda, ¿tiene una época concreta del año o da igual? ¿Te Sí. puede salir ahora, te puede salir en verano, a mediados de año? Sí, mira, la condensación sí tiene una fecha concreta, es cuando entra el frío. Suele ser desde octubre hasta mayo aproximadamente, es cuando se produce el fenómeno de la condensación. Luego, la capilaridad y las otras patologías, bueno, las filtraciones son cuando llueve, está claro, pero la capilaridad no, la capilaridad suele ocurrir cuando una vivienda tiene un cierto deterioro, y no sé, 15, 20 años, aunque hay algunas que a los 4 o 5 años ya puede aparecer este tipo de patología, ¿no? El de la capilaridad. Pero no hay una época concreta para esto. Para condensación sí, pero para el resto no, no hay. Oye, y algo muy importante, por ejemplo, si ocurre este tipo de humedad del que estamos hablando, ¿no? El tratamiento, algo que supongo que le interesará muchísimo a nuestros espectadores, que se le esté dando el caso en casa. ¿Qué presupuesto tendría arreglar eso? Aproximadamente. Es imposible que te pueda dar un dato exacto, porque nosotros no tratamos todas las humedades. Esto no es como no sé, las marcas estas de hamburguesería que venden. Igual te comes una en Kentucky o te la comes aquí, es lo mismo, ¿no? Esto es diferente. Aquí el técnico tiene que determinar una serie de factores. Tenemos que tener unos conocimientos de edificación, de estructura, de instalaciones, y no podemos decir. Te puedo dar un margen, bueno, pues desde 1.500 hasta, bueno, 3, 4, 5.000. Es que depende de la vivienda, cómo sea de grande, el tipo de metros que hay que tratar, es complicado. Y como nosotros no tenemos un esquema determinado, es decir, esto se trata así para todos, no, cada vivienda tiene su patología, es diferente, la infraestructura, tenemos que tratarla de forma diferente todas. Hablabas del tema de la condensación, evitar con extractores, apertura de ventanas. ¿Otros consejos para nuestros espectadores? Al hilo de lo que dice la apertura de ventanas, el Código Técnico de Edificación nos dice que nos recomienda que abramos las ventanas en ciertas horas del día. No es bueno abrir la ventana por la mañana, a primera hora, ni a última hora. Es la manía que tenemos todos, Sí. nada más de levantarnos, abrir persianas y dejar ventanas abiertas. ¿Qué ocurre? Que en épocas de invierno entra aire frío, ese aire después se calienta y se convierte en vapor de agua, genera más condensación. Entonces deberíamos de abrir en torno a partir de las 11, las 12, no sé, o el mediodía, ¿no? Y tampoco es necesario abrir una ventana todo el día. Si tenemos abierta la ventana todo el día y tenemos condensación, entonces tenemos un problema, tenemos que arreglarlo. Lo normal son 15 minutos 20 al día, con eso sería suficiente según el Código Técnico de Edificación. No hace falta tener 24 horas la ventana abierta, ya tenemos un problema. La vivienda nuestra no tiene una recirculación buena de aire, para eso estamos nosotros, Humedad de Málaga, para tratar este tipo de patología. Pues Diego, no me digas tú a mí que no son datos curiosos, cosas que, por ejemplo, a mí me ha encantado porque yo he aprendido muchísimo en ese sentido. Sobre todo me interesaba la tercera porque tengo en casa gente que tiene rinitis, problemas de asma, y para todas las personas que tienen este tipo de patologías es muy bueno esos consejos que nos está dando José. Me ha parecido una conexión de sí muy interesante toda la información que nos ha ofrecido nuestro entrevistado, nuestro experto en humedades, y yo por lo menos he aprendido varias cosas, y con la que me quedo, una de las que me quedo, es el no ventilar a primera hora de la mañana ni a última hora del día, porque es algo que yo, por ejemplo, hacía y me acabo de enterar que es perjudicial, que todavía eso podemos agravar con esa actitud o con esa acción, podemos agravar el problema de las humedades por condensación en casa. Ya sé que solo hay que ventilar como 15 o 20 minutos y en las horas centrales del día. Pues mira, ya hemos aprendido algo nuevo.
Pues sí, porque además es lo que acababa de decir, que es la manía que tenemos todos, Claro. que nada más que nos levantamos, lo primero que hacemos es abrir la persiana y abrir para ventilar nuestras ventanas y dejamos pues hasta que llegamos de trabajar al mediodía. Ya sabemos Claro. que no, que lo que tenemos que hacer es que cuando lleguemos de trabajar al mediodía, mientras que comemos, dejamos ventilar y luego volvemos a cerrar antes de volver al trabajo. Pues muchas gracias. El Sí. de la cocina también es importante ponerlo, porque eso genera también mucho vapor de agua. Eso es otro consejo, que tampoco es bueno tender dentro de casa la ropa, eso es malísimo. No sé, tener muchas plantas dentro de casa también, en fin. Hay más consejos que se podrían dar. Oye, pero y bueno, lo de si la no, que nos cocina me ha llamen y ya interesado, ¿qué ha nosotros dicho de la cocina? os ayudamos. ¿Qué ha dicho de la cocina? Que lo repita. Pues en la cocina lo que ha dicho que es conveniente que también tengamos el extractor puesto para Claro. evitar esas humedades, aparte de que abramos esa ventana, Para que que es salgan muy los humos. importante mientras que estamos cocinando o ventilemos, que también pues se ponga el extractor para evitar esa condensación. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad que hemos visto un material, unas imágenes que nos han ofrecido estos expertos, de algunos casos bastante graves, ¿eh? Yo creo que antes de llegar a ese extremo hay que recurrir a profesionales que nos ayuden. Muchas gracias por toda esa información y muy buenas tardes, Desi, también a nuestro entrevistado. Muchas gracias a nuestro experto. Gracias, José. A ustedes, muchas gracias.